Bienvenidos, como siempre, a Ena Harmony, un espacio para reflexionar sobre nuestro verdadero ser en el árbol de la vida. Seguramente habréis oído muchos esa expresión que dice que la vida pasa. Y lo cierto es que no es del todo cierta, porque la vida fluye, pero no pasa en el tiempo. La vida está más allá del tiempo, por tanto no es afectada por la muerte. La muerte no forma parte de la vida. La muerte forma parte de la existencia, donde las cosas vienen y van, los entes vienen y van, nacen y mueren, pero esa existencia es el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no el árbol de la vida. Nuestro verdadero ser es el árbol de la vida. Sin embargo, estamos inmersos en el árbol del conocimiento con una finalidad que es cruzar la misma oscuridad para salir con más fuerza. En ese proceso nos enriquecemos, como si absorbiéramos nutrientes de nuestra propia esencia, no del árbol del conocimiento, porque de ahí no podemos sacar nutrientes, pero sí cierta comprensión. Y en la existencia todo viene y va como en un respirar, porque el verbo divino es una respiración cósmica. Y esto es un hecho que se conocía en muchísimas culturas antiguas. De hecho, investigando, descubrí que lo que se llama el nombre divino o el verbo divino aparece en muchísimas civilizaciones, pronunciado más o menos de la misma manera. Está impreso en nuestra propia respiración. Cuando hacemos o con la nariz respirando, hay una serie de armónicos que salen a la luz y se pueden simbolizar con diferentes vocales. Puede ser IEOU o IEUA o IAUA o IU, como en inglés, tú. Y siempre que nosotros pronunciamos esas vocales, los armónicos fluyen de un modo natural, porque hay una secuencia armónica que es siempre la misma. Y conocemos cuando está en su orden correcto. Pero como digo, es un nombre o vibración impresa en la propia respiración del cosmos. Por tanto, no debe ser pronunciada como si fuera el nombre de una entidad, que este fue el problema de la religión que ha caído en la idolatría. Porque no tratamos con un ente, sino con un movimiento, un flujo, que es el flujo de vida cruzando la propia existencia del tiempo, aunque el fluir viene más allá del tiempo. Y en ese fluir mismo, los opuestos llegan a desaparecer, como en un agujero negro. De hecho, según los mismos físicos, cada átomo tiene un agujero negro en su centro. Ya en el vídeo anterior os hablaba de que en mi corazón siento como un agujero negro, y no es algo negativo, sino es un hecho que sentimos cuando se produce un despertar. Los opuestos comienzan a desaparecer en una dimensión más profunda de nosotros y estamos más allá de la alegría y de la tristeza, más allá del dolor y del placer, más allá de la luz y de la oscuridad. Aunque el respirar cósmico, cuando cruza el tiempo, forma esos dos polos. Por eso vemos decir al profeta Isaías: yo, el verbo divino, creo la luz y formo la oscuridad, o las tinieblas. Y es una gran paradoja como algo que en origen es divino, al salirse de su propio espacio de vida, genera algo que no es vida, sino que es muerte.
Pero reflexionando a fondo, vemos que en ese mismo flujo ya está contenida la idea de entrar y salir. La respiración misma nos lo dice. Entra y sale de nosotros, hablándonos de la historia de todo el universo. Como ya he dicho muchas veces, hubo una serie de arquitectos que originariamente se salieron del árbol de la vida y formaron el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque cometieron diversos errores, eran inmaduros, y de ahí surgió este mundo que vemos, ¿no? Y a partir de entonces surgieron dos bandos, uno positivo y otro negativo, que son las dos esferas del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. En uno está lo que llaman el dios bueno y en otro el dios malo. En la cultura irania y la cultura hindú hablan de los devas, de ahí viene el término divinidad, aunque devas, dependiendo de la cultura, tiene una connotación positiva o negativa, es curioso. La cultura persa consideraba a los devas como malos y la cultura hindú los veía como buenos, lo cual quiere decir que hacían referencia a cada uno a diferentes tipos de entidades, a las positivas y a las negativas, evidentemente. Porque los devas en realidad forman parte de esos dos bandos, el polo positivo y el polo negativo. Algunos hablarían de ángeles buenos y ángeles malos, el dios del bien y el dios del mal, pero debemos tener en cuenta que los dos forman parte del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y cada uno tiene su alimento. Los devas buenos o los ángeles buenos se alimentan de amor, misericordia, compasión, porque esos son energías que les hacen crecer, que les alimentan. Y cuando nosotros las manifestamos, ellos nos ayudan, eso es cierto. Por el contrario, cuando manifestamos ira, cuando nos centramos en el sufrimiento, en el miedo, en el odio, entonces vienen entes negativos que necesitan de eso para poder seguir viviendo. Es una paradoja, pero comen literalmente energía negativa. Muchas de las entidades negativas fueron arquitectos en su día. Parte de la divinidad, evidentemente, ya no son una divinidad buena. Son devas malos, que dirían los antiguos. Aún así, ambos pertenecen a la serpiente del tiempo, que se la representaba como dos dragones. También se hablaba del dios como perro bueno y perro malo. Como ya he dicho en otra ocasión, la palabra inglesa dog, perro, leída al revés da God, que es Dios, porque forma parte de ese proceso donde los polos se invierten. Y como también dije en esa ocasión, ese mismo proceso de opuestos ejerce el papel de sistema inmune, porque filtra todo lo que es el ego, mientras que lo positivo alimenta el lado positivo. Los devas buenos, los ángeles buenos, como queráis llamarlo, el Dios bueno, permiten el acceso al árbol de la vida, el árbol en el que somos completos y estamos más allá de lo bueno y de lo malo, más allá de Dios bueno y Dios malo, porque nuestro ser es un todo, una expresión única del todo gran ser, que es infinitamente mayor que Dios, mayor que nosotros como expresiones suyas y mayor que nada concebible. Es el gran ser que en su respirar divino se expresa como yo soy amor infinito e incondicional, vida
plena donde no hay muerte, conciencia pura y universal donde todos estamos interrelacionados, comprendiendo que somos una unicidad, y también serenidad pura. Por tanto, una de las principales tareas nuestras es darnos cuenta de cómo el respirar divino procede de nuestra dimensión divina, que es el árbol de la vida, transformando y cruzando el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, que comienza con nuestro cuerpo físico. Os invito a leer un texto impresionante, Mateo 24, versículo 40-41, donde el Maestro dice que habrá dos en el campo, que hace referencia al mundo y a la cosecha de almas y de energías, y que dos mujeres estarán moliendo en el molino. Esas dos mujeres hacen referencia a un alma humana, mortal, y el alma divina, llena de vida. Y dice que una será tomada y la otra dejada. Y el Maestro añade, si el dueño de la casa, que somos cada uno de nosotros, hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le habría dejado entrar. Hace referencia a cómo debemos ser conscientes de la presencia de esos dos polos en nosotros y de cómo hay entidades, señores, buenos y malos, que comen literalmente nuestras manifestaciones. Unas alimentan lo positivo y otras alimentan lo negativo, por tanto lo atraemos también a nuestra vida. Cuanto más odio manifestemos, más entidades negativas van a venir y más calamidades van a generar a nuestro alrededor para ponernos nerviosos, para llenarnos de miedo, de ira y que ellos puedan comer más. Por contra, cuando alimentamos el amor, la misericordia, la compasión, la calma, también va a haber seres que nos van a ayudar a fomentar ese estado y nos van a permitir acceder con más facilidad al árbol de la vida. Y por último, para finalizar este episodio, os invito a prestar atención a vuestra propia respiración, que es expresión del respirar divino, el verbo divino. Y si os fijáis en el flujo, especialmente respirando por la nariz y no por la boca, porque es más fácil prestar atención, veréis que al final de cada inspiración y expiración hay un punto de quietud, una detención. Y precisamente ahí se abre un espacio donde los opuestos, el ir y venir, se disuelven, se desvanecen. Y es precisamente en ese punto donde podemos sentir el amor, la vida y la conciencia plenas. La respiración es el ser mismo confesando su presencia en nosotros. De hecho, así podemos interpretar aquellas palabras de Shaul, Pablo, cuando dijo que si confesáramos con nuestros labios que Yeshua o Jesús es el verbo divino, que seremos salvos. Nuestro hablar, nuestro respirar, el latido de nuestro corazón, que es también el latido de toda la existencia, es ese verbo o nombre que apunta al ser infinito. Por tanto, tomémoslo como un recuerdo y confesión de lo que somos, más allá de esta existencia dual, más allá de bueno y malo, más allá de Dios y diablo. Es en ese punto de completud y realidad donde podemos ser el verdadero Yeshua, el verdadero Jesús, que no es un hombre
que existió hace 2000 años, simplemente, sino el Verbo divino manifestándose en cada uno de nosotros. Por tanto, con su bendición, sigamos respirando en el flujo divino de vida.